Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hace meses que no subo ningún vídeo, así que he hecho una recopilación de temas. Vamos a hablar de cómo he estado recargando este invierno el coche, qué consumos he tenido. También vamos a hablar de las estaciones de recarga rápida pública de Endesa. Y luego pues vamos a hablar también de el viaje que voy a hacer. Voy a hacer un viaje mañana, ¿vale? Repetimos viaje a un pueblo de Córdoba, ¿vale? 890 kilómetros. A ver qué tal sale este año. Tengo que deciros que este año va a ser diferente porque el tiempo pues no va a ser favorable y el viento está en contra. Bueno, debido a que ahora pues tengo la posibilidad de hacer jornada intensiva, no siempre, pero casi siempre puedo hacer jornada intensiva, puedo empezar a las 6 de la mañana y acabar a las 2. Claro, me pego unos madrugones que llevo unos 4 años y la verdad que pesan, ¿no? A mí no me cuesta nada madrugar, pero la verdad que cuando llevas un tiempo, cada vez pues lo hago mejor, ¿no? Me voy a dormir más pronto. A veces tienes que ir a las 9:30 a dormir. Aunque ganes 5 horas de tiempo, pero no te mentalizas de irte a las 9:30, y menos en verano, ¿no? Que los días son largos. El caso es que hay que dormir un mínimo de 7 horas y lo que hago es, pues eso, luchar para irme pronto a dormir, pero al día siguiente me levanto a las 5 y a las 5:30 salgo pitando y tengo media hora para llegar hasta mi puesto de trabajo, ¿vale? A ver, son 30 kilómetros en total, pero bueno, parte de urbe, el caso es que tardo 30 minutos y con tal de poder cumplirlos y poder fichar a mi hora, lo que estoy haciendo es, tengo el modo de conducción normal, ¿vale? Que es un poco más potente que el modo de conducción eco. Al final estoy consumiendo más por aceleración y yo le estoy metiendo más chicha, ¿vale? No hay tráfico, se puede, digamos, pues circular libremente y luego pues lo cierto es que estoy circulando por la autovía a 130. Estoy en el límite en el que no me multan, ¿vale? De tal forma pues que por la combinación de las dos cosas estoy consumiendo más. En invierno con la calefacción, luego pues también la batería pues en invierno pierde cierta capacidad por la química. El caso es que he estado llegando a consumir hasta picos de 14 kilovatios hora a los 100 y eso se traduce en que hago 200 kilómetros clavados. De tal forma que en lugar de hacer 3 días, ¿vale? Antes de recargar, ¿vale? Pero yo hago 60 kilómetros cada día, pues hago 60, 60 y 60, son 180, los puedo hacer perfectamente, ¿vale? Que normalmente pues con circulación normal pues los hago perfectamente y luego ya recargo esa noche, ¿no? Me sobran unos 40-50 kilómetros de autonomía y ya esa noche ya recargo, ¿no? Pues ahora como le estoy metiendo caña al coche, pues llego con unos 70, quizá 80 kilómetros de autonomía y ya recargo. Y eso quiere decir que cargo cada 2 días, ¿vale? Ya sabéis que el Ioni pues tiene muy pocos kilómetros de autonomía y claro, pero como tenemos punto de recarga en casa, pues vamos, comodidad máxima, tarda 10 segundos en enchufar. Entonces, estoy recargando martes, luego jueves, ¿vale? De tal forma que el viernes salgo con la batería al 100% y hago 60 kilómetros y luego vuelvo y en vez de cargar para tener la batería al 100%, yo lo dejo así, ¿vale? Llego con un 70% de batería y así se queda todo el fin de semana. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se recomienda tener el coche el mínimo tiempo siempre al 100%, ¿vale? O sea, tengo un 70% por si tengo que utilizar el coche el fin de semana, pero si no lo utilizo pasa todo el fin de semana al 70%. Y eso a la larga es más bueno para la batería porque donde uno de los factores que degradan la batería a largo plazo más es mantenerlo al 100%. Yo podría descuidar y dejar el viernes la batería al 100%, ¿vale? Por si lo tengo que utilizar el fin de semana o para empezar el lunes la semana, pero lo cierto es que lo que estoy haciendo es mantenerlo en menos porcentaje porque eso es lo bueno, ¿vale? Bueno, ya os digo, esto es a largo plazo, siempre que sea posible. No hay que obsesionarse con el tema de las recomendaciones de la batería. Tienes que usar el coche normal,
porque está más que demostrado que las baterías de los coches eléctricos duran más que la vida útil del coche, entonces no hay que preocuparse demasiado, lo usáis y punto, ¿vale? Pero si lo podéis seguir las recomendaciones, pues como yo, ¿no? Pues lo tengo en cuenta, pues mejor, ¿no? Y es que sobre el Ioniq os puedo decir que hay unidades por ahí con 300.000 kilómetros con un 7% de degradación de la batería. ¿En qué se traduce eso? Pues una pérdida de autonomía de unos 20 o 30 kilómetros, depende del uso del coche, ¿vale? Porque pierdas esa autonomía, tienes que tirar el coche a la basura. No, lo puedes seguir utilizando. Tiene muchísimos kilómetros. Mientras no tenga ninguna avería, pues ahí están dando vueltas las unidades. Y cada vez hay más, ¿no? Por el paso del tiempo. Nosotros aquí ahora tenemos 114.000 kilómetros hechos al coche, y bueno, pues tenemos por OBD marcando 0% de degradación de la batería. Hago un inciso aquí. Además, yo ya no cargo en carga pública casi nunca, o sea, por no decir nunca. Yo recargo en casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo cómodo. A ver, es que, claro, cuando pasas del vehículo de combustión al eléctrico y ves que en Mercadona, pues puedes recargar gratis, o vas a un centro comercial, o vas al centro de un pueblo y, bueno, pues tienes una plaza y un cargador, te va muy bien, pues tenerlo cerca de las zonas que interesan, ¿no? Pues, por ejemplo, en el centro de un pueblo, y además estás recargando, y a veces hasta gratis, pues eso pues es muy tentador. Pero claro, en la práctica, al final, resulta incómodo. Ya cuando llevas unos años, te das cuenta y dices, si, ¿para qué voy a molestarme en enchufar en Mercadona para ganarle 30 kilómetros? O si voy a echar un par de horas por ahí en una zona turística. Imaginaos que vais a cenar, yo que sé, pues a Castelldefels y estacionáis en un sitio que es bueno, porque los cargadores normalmente los ponen en los sitios mejores, y como casi nunca hay aparcamiento, está todo saturado de coches, pues encima puedes estacionar y de mientras encima recargar, ¿no? Y aprovechas, ¿no? Está guay, ¿no? O sea, está chulo, pero es que no merece la pena la molestia. La mayoría de los casos no merece la pena. Yo llego a Mercadona y aparco donde veo. Y si voy a un centro comercial, aparco pues como en cualquier lado, ¿vale? O sea, en el primer hueco que veo. Y lo mismo pues en el centro del pueblo, hombre. Si por ejemplo, voy a San Esteba, que hay un cargador al lado del gimnasio, y veo que no hay aparcamiento, pero están las plazas de cargador libres, pues mira, aprovecho y recargo. Allí, por ejemplo, es gratis, ¿no? Si no me queda más remedio, pues sí. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no hago recarga pública? Porque es que estoy pagando 20 euros al mes por hacer 1.200 kilómetros. O sea, yo hago un mínimo de 1.200 kilómetros al mes y estoy pagando 20 euros de electricidad. Porque es que la electricidad es muy barata. Pero es que aunque estuviera pagando, como en el caso de cuando subió tanto la luz, cuando ocurrió lo del el inicio de la guerra de Ucrania, que subió la electricidad bastante, y llegué a pagar hasta 15 céntimos el kilovatio hora por la noche, en ese caso yo he llegado a pagar de 35 a 45 euros. Pero es que es un precio aún así totalmente razonable. Lo que no es razonable es pagar casi 200 euros al mes en combustible para ir a trabajar, ¿no? Porque claro, yo hago 60 kilómetros y tuviera que ir con mi furgoneta, que la tengo ahí delante, que va de coña, ¿vale? Pero es que estaría pagando cerca de los 200 euros. Y ahora estoy pagando 20 euros en electricidad. Pues por eso ya no me molesto en llegar a Mercadona y tener que sacar del maletero la manguera, enchufar en el coche, enchufar en el cargador. En algunos casos, pues además de eso, pues también activar. Yo ya no me molesto. Cargar en casa. Si tenéis enchufe en casa, ¿para qué te vamos a molestar? Y además, si tienes un coche eléctrico con una batería de 60 kilovatios hora o más, aún menos te molestas porque tienes más autonomía, ¿no? ¿Qué otro tema? Pues los cargadores de Endesa. Vamos a ir a ver uno. Qué guapos son, ¿eh? De verdad.
Chulos, chulos. Y además tiene la opción de cargar en meneques. ¿Vale? Y esto está muy guay. Si vais a estar más rato, porque os vais a comer al restaurante Cal Felip, ¿vale? Bueno, esto es una opción pues muy común en carretera. Esto es el C55, ¿vale? Vaya hasta Esparreguera, va hacia Manresa, ¿vale? Cuando se va al norte, pues mucha gente va por aquí. Bueno, el caso, aquí tenemos esta pantallica y vamos a probar el llavero Electromaps, que es tan fácil como lo saco del bolsillo y activamos. Vale, parece ser que hay que enchufar primero. Pues sí, ha sido así, es curioso. Este modelo en concreto, ¿vale? Aquí tenéis la luz azul. Uy, es que no capta muy bien la luz. Ahora, esos dos verdes porque no se utilizan. Y el A, que es el que he conectado. ¿Vale? Y es curioso porque he querido presentar primero el llavero. Y no me hacía nada de caso, digo, ¿habrá que pulsar aquí? No. Me decía aquí, para proceder a conectar el vehículo, o sea, hay que conectar primero la manguera y entonces como que te detecta el A o el B y entonces al conectar pues ya presentas el llavero aquí, o sea, ¿vale? Pim, ¿vale? Que lo mismo sería con la tarjeta de Endesa, ¿vale? Pues está cargando a 60 kilovatios, ¿vale? Porque es de 60. Antes eran los que había antes, eran de 50 y estos nuevecitos son de 60. Y son preciosos, de verdad, Qué chulada, de verdad, Claro, y es que además lo que se ha incorporado son dos mangueras por cargador, ¿vale? Lo que yo me imagino que esos 60 kilovatios se transforman en 30 kilovatios y hay dos coches cargando, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ya la carga no es tan rápida. ¿Vale? Yo a esta potencia a mi coche le puedo meter en 5 minutos 30 kilómetros y en 7 minutos 50, ¿vale? Supongo que más o menos pues para coches con mayor batería, más modernos, pues más o menos lo mismo, ¿no? 50 kilómetros por cada 7 minutos. ¿Vale? Siempre y cuando no haya dos coches cargando a la vez, porque entonces esos minutos se duplicarían por dos. Tengo que decir que no sé por qué aquí en Olesa pues han cambiado el cargador, ¿vale? Ahora es más potente, pero lo han cambiado. Yo creo que el cargador que había antes, que es como en general como de una segunda generación, iba muy bien, ¿vale? Funcionaban muy bien y creo que pueden aguantar más potencia, pero no sé por qué lo han cambiado, ¿vale? Los que sí que es verdad que he tenido alguna mala experiencia, pero muy puntual, es con los primeros aquellos cargadores de 50 kilovatios de Endesa que eran así como más blancos, y esos alguna vez pues me han fallado o no he podido descolgar la manguera, ¿vale? Pero bueno, me he ido a otro cargador y ya está. Yo la verdad es que no pierdo el tiempo en intentar activar un punto de recarga que desde el principio no me funciona, yo me quito de rollos. Yo cojo y me voy a otro cargador, ¿vale? Pero bueno, esto yo creo que los dos últimos años nunca he tenido ningún problema, ahora cada vez funcionan mejor y mejor. Y entonces, lo que quería destacar es, para el que no lo sepa, ahora los cargadores de Endesa ahora son compatibles con Electromaps, ¿vale? ¿Yo por qué recomendaría usar Electromaps? Bueno, simplemente por comodidad, ¿vale? Yo siempre busco la máxima comodidad, la máxima eficiencia. Sí que es verdad que Endesa, pues si tienes la tarjeta de Endesa, pues es muy cómodo sacarla de la cartera, presentarla, te activa y enchufas,
¿vale? Mucho mejor que activar por aplicación y localizar a ver qué manguera estás activando. Pero con Electromaps, el llavero, pues es más fácil todavía, porque lo sacas del bolsillo pero no tienes que abrir la cartera, por deciros, ¿no? Presentáis el llavero, lo volvéis a meter en el bolsillo y enchufáis. Y vosotros pensaréis, bueno, pero cobrarán pasarela Electromaps. Pues estoy viendo que en este caso no. En este caso vale lo mismo que con Endesa. Así que, a ver, lo cómodo de hacer recarga pública es con una tarjeta general como Chargemaps o Electromaps o Electroreverse de Octopus, que a mí me gusta mucho Octopus. Pero claro, si vais a hacer un viaje y podéis miraros los precios, podéis ahorrar unos cuantos euros, ¿vale? O sea, podéis ahorrar dinero porque hay variedad. Pero bueno, ya sabemos que el ahorro está en el día a día, ¿vale? Nosotros nos hemos ahorrado ya 9.000 euros en combustible, teniendo en cuenta el valor de la electricidad. Y claro, preocuparse en un viaje de activar con una tarjeta u otra o ir a un cargador u otro, pues ves al que te va bien y activa con la tarjeta genérica y ya está, ¿vale? Pero bueno, si lo podéis mirar, pues os ahorráis unos euros. El otro tema del viaje, bueno, pues nada, vamos a repetir con el Ione por tercer año consecutivo el viaje de Olesa de Montserrat, Barcelona a La Victoria, Córdoba, ¿vale? 890 kilómetros. En Google también puedes ver la previsión del viento, ¿no? Igual que la previsión de lluvias, puedes ver en qué dirección sopla el viento. Para ir hacia digamos, Valencia, pues el viento va a soplar lateral, pero para ir de Valencia y subir el puerto, pasar también por Tomelloso y todo eso, va un poco el viento en contra. Entonces, a ver, yo supongo que tendré que viajar más bien a 110, ¿vale? Para poder hacer solo las 5 recargas, porque a mí me gusta hacer 5 recargas, pero es posible que tenga que hacer 6. Yo, en el caso de que tenga que hacer 6, en vez de pararme en Granja de Iniesta, ¿vale? Después de subir el puerto, pues parar en Villargordo del Cabriel y ya está, depende de cómo vea la autonomía del coche. Porque es verdad que cuando pasas Villargordo del Cabriel, luego todo es bajada hasta Granja de Iniesta, ¿no? Hay bastante bajada, pero si vamos a purallos de batería no vamos a hacer tonterías ni a ponernos nerviosos. Paramos en Villargordo del Cabriel y ya está. Bueno, a ver qué tal sale el viaje. Subiremos un vídeo de este viaje también para el que lo quiera ver, aunque ya hemos subido vídeos, pero la gente ve los vídeos más recientes, o sea que lo voy a subir. Así que nada, hasta el próximo vídeo.